La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hemos venido hablando de que en Moisés Dios él es el que va a ser el guiador, es el que va a ser el conductor, es el que va a ser prácticamente el que lo va a llevar por el camino que Moisés ni siquiera conoce. Porque cuando Moisés mató al egipcio, él no sabía por qué lo mataba. Cuando él tenía que haber tenido toda una inteligencia completa, ¿sí? Porque era un tipo que había sido educado en lo mejor de ese momento. Acuérdese que el enemigo siempre está al acecho de todos nosotros. Si nosotros vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice que el príncipe de este mundo sí es el que nos coloca el velo. ¿A quiénes? A aquellos que no están en el camino de Dios. Porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso, nosotros tenemos un Cristo, ¿sí? Que por su sangre y por sus llagas pagó un precio por nosotros, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener confianza en lo que tenemos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros confiemos plenamente en Él, de modo tal que Él ya todo lo hizo. ¿O acaso por qué cree usted que la nevera se le dañó a la pastora? Y eso venía desde hace rato, ¿cierto? ¿Qué era para eso? Para bendecirlo a usted, mi amado hermano. Entonces, ¿qué pasa? Esa bendición que Dios le da a usted se la dio desde hace rato. Ya lo tenía escrito. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener una plena confianza. Por eso yo puse esta canción, tengo fe y esperando mi milagro estoy, porque uno tiene milagros todos los días, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces hemos orado por muchas cosas? ¿Cuántas veces hasta nos hemos olvidado de lo que hemos orado hace 1 año, 2 años? Y Dios tiene dispuesto. ¿Cuántas veces Moisés quería que Dios le mostrara el face to face, cara a cara? ¿Sí? Y quería que le mostrara la tierra prometida. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Dios? Por una descarga, ¿sí?, de Moisés, Dios le dijo, ahora no puede usted ir a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó después? 1000 y pico de años después, ¿sí?, en la transfiguración de Jesús, estaba Elías y estaba Moisés. Luego sí pisó esa tierra, ¿cierto? Él vino en ese momento al monte, a ese monte especial. Ese monte que él cuántas veces recorrió, cuántas veces caminó, cuántas veces subió, cuántas veces bajó. Y por eso Dios le dijo, mire, aquí estamos. Entonces fue cuando vino. Y Dios siempre se acuerda de nosotros, créamelo. Dios se acuerda de todo lo que usted le pide, mi amado hermano. Lo que uno tiene que hacer es conseguirse, no sé, una tarjetica de esas que sea así como el nuevo, ¿sí?, el megaproyecto que tiene este señor, ¿sí?, de Facebook, ¿sí?, el Meta, ¿sí?, que uno diga, bueno, tal cosa, y inmediatamente el Meta le escriba a uno, y una vez se escriba y dice, para que cuando usted venga otra vez, el Meta le diga, usted dijo tal cosa, usted dijo en tal fecha, a tal hora, a tal momento, tal cosa, en tal parte y en tal lugar. Porque eso sí, Dios se acuerda del lugar, se acuerda del momento y se acuerda de todo. ¿Por qué? Porque Él coloca en el corazón de nosotros para que nosotros podamos decir esa palabra. ¿Sí me entendieron? Él todo lo coloca en nosotros para nosotros poder tener la satisfacción y la plenitud de poder ver la obra de Él y poder creer cada día más en Él. Esa fidelidad más en Él, de ver que Él es fiel con nosotros, entonces nosotros también somos fieles con Él. Amén. Veníamos hablando, porque para mí ha sido, lo he dicho muchas veces ya, para mí ha sido verdaderamente un regocijo, ¿sí?, como decir un deleite, el poder ver que Dios me está mostrando muchas cositas bonitas en el capítulo número 2. No hemos salido ni siquiera del capítulo número 2
Y ya llevamos cuántas charlas. ¿Ve? Pero me está mostrando qué es lo que Dios, porque yo le preguntaba al Señor, le dije, Señor, ¿qué hizo usted para que Moisés pudiese tener la fe plena en usted? Porque ya cuando Dios Dios le muestra a él las cosas, ¿sí? Él ya dice que sí, que bueno, que él va. A pesar de una serie de cosas, Dios le ha colocado a este varón una serie de cosas dentro de su corazón para que él tenga esa fe, tenga esa convicción y esa certeza de que va a caminar con un Dios que es el creador de todo, que en cualquier momento puede cambiarlo todo, si Dios lo quiere, si es la voluntad de Él. El hombre no puede cambiar nada, el hombre no puede cambiar nada, el hombre no está hecho para cambiar nada. Los ángeles tampoco pueden cambiar nada. Entonces, si el enemigo viene de lo que es el egoísmo, la egolatría, ¿sí? La desobediencia dada por un ángel hacia Dios, hacia el Todopoderoso, hacia su Creador, ¿cómo va a poder este ángel cambiar las cosas? No las puede cambiar. Podrá de pronto imitarlas, podrá de pronto traer una voz parecida a la voz de mi papá o de mi mamá o de mi hermano, ¿sí? O de alguien, para que yo me crea ese cuentico, ¿sí? Y entonces empiece yo a decir, uy, me encontré, ¿sí? Yo tuve tal encuentro con mis padres, lo que sea, cuando eso no es de Dios, o sea, eso no viene de Dios. Entonces tenemos que empezar verdaderamente a conocer, a vislumbrar, ¿sí? Y a saber dónde estamos con Él, que es lo que venimos hablando durante todo este discurrir de charlas. Cuando empezamos a hablar del vislumbrar, después hablábamos de qué estábamos mirando, después hablamos de dónde estábamos ubicados, y ahora estamos hablando del recorrer de un varón que duró 120 años, de un varón que cumplió el tiempo dado por Dios cuando Noé, ¿sí? Descendió del arca, de un varón que en un momento dado tenía 40 años de vivir en un mundo, en un estado donde era el mundo, donde era todo, lo veía, tenía todo, disfrutaba de todo, para después tener que irse por una puerta, la única puerta que se le abrió, que fue la puerta del desierto. ¿Cuántas veces nosotros entramos en aflicción? ¿Cuántas veces nosotros estamos en el mundo, como a mí me pasó? Que yo estaba en el mundo y a pesar de estar bien, a pesar de estar súper bien, una vez le pedí al Señor, un 24 de diciembre, en la noche, a las 12 de la noche, le dije, Señor, necesito un minuto de paz, Señor. Regálame un minuto de paz y llévate todo. Y el Señor lo tomó. El Señor tomó mi palabra, el Señor la tomó, ¿sí? ¿Y qué hizo? Pues me dio a mí no un minuto de paz, me dio todo un tiempo de paz. ¿Hasta dónde? Quién sabe, no sé hasta dónde, pero sé que en el momento en que estoy viviendo en paz. Y sé porque Dios me dio a mí la paz y la tranquilidad y el gozo que trae su Espíritu. ¿Por qué? Porque soy un templo de Dios, me mora el Espíritu de Dios. Amén. Y es así como eso, Moisés, este varón, estaba inseguro, ya no sabía qué hacer. Cuando Dios lo llamó y le dijo, bueno, tal cosa, entonces ya él no sabía qué hacer, porque él sí sabía lo que había hecho en 40 años. Pero él tenía 40 años de estar en un desierto donde estaba caminando con una seguridad que le daba el desierto y que le daba el poder tener ese dominio sobre ese territorio. Pero ahora venía alguien a decirle, bueno, venga para acá, ¿sí? Ya usted descansó, ya estuvo usted en la parte, ya estuvo bien, comiendo delicias, después también ahora ha comido bellotas, ya ha comido una serie de cositas, ha comido carne de cordero, carne de carnero, ¿sí? Ahora vamos a comer otra vez nuevamente allá, pero no a comer carne, ¿sí? Fina y pura de Egipto, sino vamos a estar en contra de esa persona de Egipto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Más adelante lo vamos a decir. Pero ¿qué pasaba con este varón? Este varón dudaba de lo que él ya tenía. ¿Cómo camino yo? O sea, ¿cómo tengo que caminar? ¿O como caminaba antes o como camino ahora? ¿Qué tengo que hacer? Antes corría, ahora brinco, como los cabros. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Debo llegar brincando o debo llegar corriendo? Entonces es cuando yo les decía a ustedes en la vez pasada, por eso preguntémonos, ¿qué tenemos en tu mano? ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Lo que tú ves con tus ojos naturales o lo que tú quieres ver con los ojos que Dios te ha dado, con los ojos que Dios te quiere dar? ¿Cuáles son esos ojos? Por eso Moisés, no sabemos si de pronto Moisés estaba viendo con los ojos de Dios
cosas que él antes no había podido mirar. Lo que yo les comentaba, cuando vendí el Jeep, ¿sí? Y caminaba, y yo me puse a caminar, ¿sí? En vez de montarme en un taxi o en un bus, que era lo más seguro, ¿sí? Me puse a caminar y a ver el cielo y a ver las nubes y a reconocer a Dios, que antes, cuando estaba montado en el Jeep, no lo veía. ¿Por qué? Porque no podía mirarlo y tampoco quería mirarlo, o sea, no era el momento para mirarlo a él. Y es cuando Dios empezó a mostrarme la grandeza de lo que había en todo el universo con respecto a lo que él tenía en ese momento que estaba viendo. ¿Qué había aprendido Moisés en ese tiempo de 40 años? ¿Qué aprendíamos nosotros cuando muchas veces estamos en un tiempo de aflicción, en un tiempo de desierto, en un tiempo de duda? ¿Cuántas veces nosotros entramos en conflicto con Dios? ¿Cuántas veces nosotros creemos que sabemos más que Dios y creemos que tenemos más conocimiento, entendimiento de aquel que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo ve, que es el Todopoderoso, que es el creador de todo el universo? Este varón ya empezaba a ver cosas que Dios le estaba mostrando en el cielo, en la forma, en las plantas, en la forma como se comportaban las ovejas, en la forma como se comportaban los cabritos. Entonces ya empezaba él a tener, y él empezaba a darse cuenta que dentro de él también había habido un cambio. ¿Qué era ese cambio? Recuerden que les comentaba que los egipcios aborrecían las cabras, los cabritos, y aborrecían los ovejeros o los pastores. Y él empezó a tener amor por esas cabritas, por esas ovejas. Empezó ya a sentir que tenía que correr en busca de ellas y que no lo hacía como con rabia ni ¿sí? Sino lo hacía con un amor inmenso de poderlas coger y poderlas traer, buscarle el sitio del mejor pastizaje, así como aparece Salmo 23, perdón, y traerlos a buenos pastos y a buenas aguas. Eso ya empezó a hacerlo. En ese momento Dios empezaba a reflejarse en su vida propia de él. Yo creo que él se preguntaría cada vez que cogería una cabrita o una oveja, con su cariño, con su amor, y la subía a sus brazos, diría: wow, ¿yo por qué siento esto por esta ovejita si es un animal? Y empezó a darse cuenta de que era una obra también hecha por Dios, que era una creación de él, ¿cierto? Esa capacidad que tenía en ese momento de amar, ¿sí? Porque para él, yo creo que tuvo que haber sido muy difícil al comienzo, después de los 40 años, cuando le sucedió lo de tener que irse para el desierto. Él tenía que estar muy frustrado, muy dolido, su corazón tenía que estar muy, pero muy endurecido, muy de roca, muy de piedra, ¿sí? Y en la medida que él fue empezando a amar, empezando a querer, empezando a mirar esas ovejas con un cariño diferente, en la medida que él empezó a ver lo que le estaba pasando en el discurrir del día a día, no sabemos cómo, porque la palabra no lo dice, ¿cierto? En el discurrir de día a día, como muchas veces nos puede pasar a nosotros, que nosotros de pronto vamos caminando y de pronto Dios nos muestra algo, y en ese momento, ¿sí?, no nos lo dice, sino que lo muestra y nosotros lo sentimos en nuestro corazón, y al sentir eso en nuestro corazón, es cuando nosotros verdaderamente miramos todas esas cosas y vemos todas esas cosas. Es así como es lo que le estoy diciendo que le pasó a este Moisés, ¿cierto? ¿Qué pasó con este corazón de esta persona que entró en un proceso y que el proceso era de 40 años? Señor, él no lo sabía, ¿cierto? Él caminaba todos los días, pasaban los meses, pasaban los años, y él esperando a ver qué sucedería, ¿cierto? Yo creo que al 10º año tuvo que haberse aburrido de esperar, ¿cierto? Y entonces ya tomó una decisión de, ¿sí?, dejar que pasaran las cosas y que las cosas sucedieran. Amén. Miremos a ver cómo estaba ese corazón de este varón, ¿sí? Ese corazón, ¿cómo estaba este corazón? Si verdaderamente todavía seguía ardido, adolorido, resquebrajado, ¿sí? ¿Sí? Molesto, un corazón de una persona que podía haber tenido todo, que lo tenía todo en sus manos, que podía disfrutar de todo, porque podía decir: tengo sed, inmediatamente le aparecían 5 vasos o 6 vasos llenos de copas, llenas de agua, llenas de vino. Necesito vestir, inmediatamente ya yo creo que a él lo bañaría con todos los perfumes y especias de esa época, ¿cierto? Él saldría súper oloroso a perfume, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros, a veces en el mundo, nos enjuagamos en perfume? Allá al sitio donde yo trabajo, a veces llega un señor que se echa perfume, pero hasta la lata. Yo creo que acaba con el frasquito que le dan, ¿cierto? Sí, y llega oloroso y toda cosa, y hasta lo marea uno, y uy, hermano, ¿usted por qué ha hecho tanto perfume?
A él lo pintaban, o sea, él no tenía necesidad de que se pintara, a él lo pintaban, él ya estaba dispuesto para pintarlo de acuerdo como era, el príncipe, ¿sí? Él era el segundo de a bordo, él tenía que ser pintado y vestido de lo mejor. Dígame usted, si uno tiene que dejar eso para irse a meter donde las cabras, ¿sí? ¿A qué huelen las cabritas? ¿A qué huelen los cabros, cierto? Muchísimo. Si es más, aún cuando uno va a comer cabros, ¿cierto? Allá donde venden los cabros, tal cosa, uno no puede entrar a la cocina porque entonces no puede después comerse el cabro. Si es así, no es así. Usted que ya estuvo en Capitaneo, usted que estuvo en la Concia, ¿cierto? Sí, allá donde venden el cabro y todas esas cosas. ¿Sí? Yo no puedo comer cabro. No, yo como es corderito porque lo aprendimos a comer, ¿cierto que sí? Bien tostadito. Amén. Entonces, ¿qué pasó con ese corazón de este varón? ¿Sí? Habíamos leído el Salmo 51, 17 la vez pasada, que ya lo leímos. Entonces, por este medio, Dios a nosotros nos lleva a ¿qué? Porque tenemos nosotros como pueblo de Dios, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer para poder estar en la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para caminar con Dios? Pero este varón, si nosotros lo miramos desde la vez pasada que les he hablado, este varón no solamente caminaba con Dios, sino solamente le decía, yo quiero ver tu rostro. Y Dios le permitió que viera su espalda. ¿Por qué? Porque lo escondió en una peña. Él le permitió que viera su espalda. ¿Por qué? Porque era mucho el clamor y el pedir. Yo les enseñé a ustedes que la oración, para Dios es fácil poder contestar todas las oraciones porque Él las conoce antes de. ¿Sí? Antes de que tu palabra esté en tu boca, ¿sí? Ya Dios sabe lo que tú vas a pronunciar y decir. ¿Por qué? Porque Él es el que la ha colocado en nosotros para que nosotros la pronunciemos. ¿Para qué? Para bendición de cada uno de nosotros y de toda nuestra familia. Cuando usted ora, cuando usted pide por alguien, eso ya Dios lo sabe. Pero ¿qué les explicaba yo de esa oración? Yo les dije, en la medida que usted vea que la oración se le demora un día, 2 días, empieza usted a gemir, empieza usted a suplicar, empieza usted a pedir, hasta que llega un momento en el cual usted clama con todas las fuerzas interiores de su corazón, mi amado hermano. Y es cuando Dios dice, así quería verlo. No sentado, Señor, dame tal cosa. No de pronto de pie, Señor, dame tal cosa. No arrodillado, Señor, dame tal cosa. Ahora que lo quiero ver, sí, con la cerviz, sí, ya debilitada, sí, con el rostro puesto en el piso, así lo quería ver. Y es así como Dios también, en el discurrir de Moisés, él inició una marcha, que es la que en este momento estamos mirando, pero ya habíamos hablado de la marcha que él tuvo con él. El encuentro de Moisés con Dios era un encuentro, yo decía, Señor, ¿qué pasó para que hubiese sucedido este encuentro? Y hoy por hoy lo estoy mirando acá, o sea, fue un encuentro de años, fue un encuentro de tiempos donde había aflicción, donde había angustia, donde había un calor intenso, donde en la noche había un frío intenso. ¿Cuántas veces le tocaría pasar a Moisés aguantando el frío de las 2 de la mañana en el desierto, que es bajo cero, y en el día tener que aguantar ese sol encima de su piel? Yo les comentaba a ustedes de los ancianitos, ¿cierto? Que en el campo, sí, se levantan todas las mañanas y los veo uno a todos esos abuelitos allá tirando el asadón con ese sol inclemente, pero ellos lo tiran, ¿por qué? Porque aman. Óigame bien, aman a su familia, pero aman la tierra y por eso van y le rinden el tributo a la tierra, o sea, sudan, como lo dice Génesis capítulo 3, versículos 20, 17, 18, 20. ¿Sí? Sudan la tierra para poder recoger los abrojos, los espinos. Pero Dios es tan bonito y Dios les da a ellos, ¿sabe qué? El fruto de la tierra, porque Él es un Dios de bendición. Hasta ahí más o menos vamos, ¿entendidos? Amén. Entonces debemos morir a todo lo que es de este mundo, mi amado hermano. Tenemos que empezar a entender eso. Dios no comulga con el mundo. Si nosotros vemos la oración de Jesús en Juan capítulo 17, donde dice, yo no te pido que lo saques de este mundo, solamente te pido que les des fuerza en qué, y poder en el espíritu, en el dinamis, en esa forma que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos caminar con la frente erguida y podamos verdaderamente ser de bendición para todos aquellos que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Sí? A nosotros Dios no nos coloca en un lugar especial.
Ah, porque usted es tal persona, entonces la vamos a colocar en este lugar para que usted no se unte de nada. Tenemos que untarnos también. Moisés se untó del cabrito, se untó de la oveja, se untó del caminar, del polvo, se le untaron los pies llenos de polvo, llenos de popó de cabro, de vaca, lo que sea. Y nosotros también tenemos que untarnos en este mundo de todo para que podamos ser luz a las naciones. Hasta ahí entendido, ¿cierto? Podamos ser luz a las naciones. Amén. También tenemos que tener un valor de escoger, mis amados hermanos, ¿sí? De saber escoger la puerta. ¿Sí? No que seamos locos, no es que venga para acá, entremos por esta porque es que por esta tal cosa. No, esa puerta tiene algo y tenemos que tener un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría para poder saber escoger lo bueno de lo malo. Sí, porque por intermedio del Espíritu de Dios nosotros podemos tener el discernimiento de poder saber qué es bueno y qué es malo, mi amado hermano. Y así nosotros tenemos que caminar en el caminar y en el discurrir que estamos viendo aquí también en Moisés. Debemos también morir. ¿Para qué? Para que demos un fruto. Tenemos que morir. ¿Morir a qué? A todas aquellas cosas que verdaderamente no son de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una tierra diferente. Nosotros estamos en un sitio diferente. La puerta se abrió y nosotros entramos a otro lugar donde tenemos que aprender una serie de conocimientos, entendimientos y sabiduría para poder cada día ascender más y más. ¿Qué es lo que buscaba Dios en Moisés cada vez que él oraba y él pedía y él clamaba? Yo les comentaba eso, ¿sí? Que Dios conocía todo. A Dios ¿qué le importaba? Que él subiera de peldaño en cuanto a la parte espiritual para poder acercarse un poquito más a él, para él podérsele mostrar como tenía que mostrar. Si nosotros miramos en esta zarza ardiendo, ¿quién se presentó a Moisés? El ángel de Dios, el ángel. Pero Moisés quería verlo a él, quería que Dios lo acompañara para todos lados. Yo me pregunto lo mismo con Abraham, ¿cierto? Porque Abraham sabía cuándo venía Dios a hablar con él, porque lo conocía. De pronto por el olor, ¿sí? De pronto por la forma de hablar, de pronto por la forma de mirar, o de pronto por el sentir del corazón de él, que en ese momento palpitaba más de la cuenta. Ese fruto tiene que caer en buena tierra, preparada por Dios, ¿sí? Raspada y rastrillada por Dios, mis amados hermanos. Esa tierra tuya que eres, o sea, esa tierra que eres tú, tiene que ser preparada y rastrillada por Dios. ¿Cómo la rastrilla Dios? ¿Cómo la prepara Dios? Cuando nos mete en el desierto, cuando nos da la aflicción, cuando tenemos que enfrentarnos a nuestros hermanos, cuando tenemos que estar en nuestra casa con nuestra esposa, con nuestros hermanos, de pronto en un momento dado peleado, cuando tenemos problemas con nuestra nieta. ¿Por qué? Porque Dios quiere rastrillar mi corazón, Dios quiere saber cómo prepara la tierra para poder sembrar el fruto que va a sembrar día a día para que nosotros para poder sembrar la semilla día a día para que nosotros podamos tener un fruto de bendición día a día. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que hay plantas sembradas, sí, al lado del río que dan un fruto de la vida, que son plantas de vida. Entonces, esas plantas que cada mes da un fruto durante 12 meses. Si oímos lo que oímos ayer en el devocional, ¿cierto? Entonces, Dios también quiere que usted, mi amado hermano, esté dando fruto todos los días. ¿De qué? ¿Sí? Si yo soy un muy mal geniado, entonces tengo que dar los frutos ¿de qué? De templanza, ¿sí? De humildad. Tengo que dar esos frutos, mis amados hermanos. Y eso le pasó a este varón de Dios. Dejar morir aquello que en un momento dado puede ser nuestro Isaac, como le pasó a Abraham. Tenemos que dejar morir, tenemos nosotros que dejar morir todo aquello que en un momento dado nos dio de pronto gloria, nos dio de pronto, ¿sí? Un estar. Cuando ¿qué le pasó a este varón? Que le tocó dejar morir todo lo que había sucedido durante 40 años. Y ahora le tocaba otra vez dejar morir, ¿sí? Lo que le había sucedido durante 40 años de estar en tierra, ¿sí? En tierra desértica, ¿sí? Para poderse enfrentar ¿a quién? ¿Cuántas veces nos toca enfrentarnos a nuestros mismos enemigos? ¿Cuántas veces nos toca a nosotros enfrentarnos a nuestros mismos problemas?
¿Cuántas veces tenemos que ir y ponerle cara a cara aquello que muchas veces decimos, es que yo no sé, yo siento que yo no tengo ningún problema, que todo lo tengo resuelto, que tal cosa, que yo no tengo por qué? Y cuando uno se enfrenta a ese problema, uno dice, wow, ¿y eso qué pasó? Si lo tengo aquí, está como vivito y coleando. Sí, entonces uno dice, ahí está el problema. Es cuando uno empieza a darse cuenta si verdaderamente estos 40 años que vivió este Moisés, ¿sí? O este cuerpo de uno, ¿sí? ha cambiado, o sea, se ha transformado, ha pasado, ha dejado morir, ha quitado, ha dejado a un lado ese Isaac que él quería, que él amaba con todo el corazón, lo ha dejado a un lado. ¿Cuántas veces tenemos que, nosotros como predicadores de la palabra, tenemos a veces que romper, que abrir la puerta para que el Espíritu de Dios entre, ¿sí? Y saque lo que tenga en ese momento? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces vamos a caer en anatema y de pronto entramos a hacer cosas que no tenemos que hacer y dicen ustedes, ¿y por qué se perdió si estaba tan bien? No estaba tan bien, le faltaba quitar algo. Le faltaba dejar a un lado ese Isaac que a veces tenemos, amén. Por eso tenemos que pedirle mucho al Espíritu de Dios, tenemos que pedirle mucho al Señor para que Él a nosotros nos revele, para que nosotros podamos apartarnos de ese camino. ¿Sí? Yo les comentaba a ustedes que nosotros tenemos un confort, ¿sí? Y ese confort lo llevamos en el discurrir de los tiempos. ¿Ve? Y llega un momento en el cual Dios quiere que nosotros cambiemos ese confort y entonces nos lleva a que tengamos que dejar a un lado ese confort. Y ese camino fácil, tenemos que dejarlo a un lado para escoger un camino que de pronto sea más rocoso, más pedregoso, más duro, más oscuro. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo estoy empezando ahorita a coger un nuevo camino. Y ese camino yo le comentaba a la pastora que estaba difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, todas estas cositas, toda esta forma como Dios estaba llevando a este varón, ¿sí? Lo estaba conformando, lo estaba estructurando durante estos 40 años en el desierto para escoger qué tenía que hacer para que Dios en un momento dado, en el discurrir de los tiempos, 1900 años o 1600 años después, en el monte, en el huerto de Getsemaní, Él pudiese estar en la presencia del Hijo de Dios, transfigurándose. En ese momento Él pudiese estar ahí. ¿Por qué? Porque Él escogió morir en ese momento, en esos 40 años, sin darse cuenta, Él escogió aceptar la palabra de Dios, Él escogió caminar con Dios. Y Dios, óigame bien, mis amados hermanos, todo lo que usted le pida al Señor, todo lo que le pida a Dios en un anhelo, Dios a usted se lo va a conceder. Tarde o temprano se lo va a conceder. Y si no se lo concede en este momento, se lo concede después, en el tiempo de los tiempos. ¿Ve? Porque Dios no se queda con nada. Por tanto, mi amado hermano, no permita que Satanás te convenza de que es inútil o que aparentemente es inútil, ¿sí? lo que te sucede en los fracasos. Pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Cuando verdaderamente Dios lo que está modelando, Dios lo que está llevándote a que tú afiances más esa confianza en Dios, esa convicción en Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro más. No hay otro más. La palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie más puede ir al Padre si no es por ¿quién? Por Él. Por la palabra de Dios. Por esta palabra que nosotros estamos hoy analizando, que nosotros estamos hablando de ella. ¿Cuántas veces? Entonces definitivamente Dios es un Dios de orden, mi amado hermano, justo, es fiel. Es tanto que Él conoce nuestras debilidades y ve dentro de nosotros. Él ve qué es lo que tienes tú en este momento. Él está conociendo tu forma de pensar, tu pensamiento, todo lo que tú pienses en este momento, todas tus ideas, todo lo que tú sientas, Él lo está viendo, lo está conociendo. Entonces les pregunto lo siguiente, mis amados hermanos. Si nosotros no tuviésemos necesidades primarias, ¿buscaríamos a Dios? Si nosotros fuésemos hechos sin que tuviésemos necesidad de comer, ni de hacer del cuerpo, ni de beber, ¿sí? Y que de pronto tampoco nos faltara el oxígeno, ¿nosotros hubiésemos buscado de Dios? Yo creo que no, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque no había necesidad. Es como esa silla está ahí, no respira, no tiene vida, ¿sí?
¿Y esa silla qué? Esa silla no busca a Dios, esa silla está ahí porque la trajimos o porque la pusieron en ese sitio, pero no busca a Dios. Entonces nosotros, si no tenemos necesidades, no podemos buscar de Dios. Por esto Dios nos colocó a nosotros esas necesidades para poder vivir. Dios nos dio a nosotros un aliento, un soplo de vida. Y en ese soplo de vida Dios colocó en nosotros las necesidades. En ese soplo de vida está ese hálito que sientes tú o que sienten todos, que sentimos todos, porque necesitamos tener alguien en quien creer. Yo necesito creer en algo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces muchas veces nosotros, cuando no podemos creer en nuestros padres, nos aferramos a nuestros compañeros, nuestros amigos, y creemos en ellos y los convertimos como si fueran nuestros propios hermanos. ¿Pero por qué? Porque Dios ha colocado en nosotros ese aliento, ese hálito, como decir, esa forma. ¿Cuántos hijos que son desechados, que son puestos de pronto en un orfanato, en esos sitios, y que de pronto son vendidos o son de pronto, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Adoptados, ¿sí? Y después cuando llegan a los 15 años o 20 años salen las noticias esas donde aparecen diciendo que ellos desde los 10 o 8 o 9 años están buscando el papá verdadero, porque ellos quieren conocer al Padre verdadero, al de sangre y carne. Entonces ahora dígame ustedes si nosotros no tenemos necesidad de conocer a nuestro Padre espiritual, todos, porque todos vivimos en el Espíritu. Porque esto que ustedes ven, esto que vemos aquí nosotros, que vemos con nuestros ojos naturales, nuestros ojos carnales, esto no es de nosotros, esto se va, se desaparece, se vuelve polvo, porque en polvo eres. ¿Cómo es que dice la palabra? ¿Sí? Entonces, si nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, si nosotros no tuviésemos la necesidad, nosotros no buscaríamos de Dios, porque hay una necesidad que existe en cada uno de nosotros. Buscamos algo siempre, buscamos una excusa. ¿Por qué? Porque es muy fácil obedecer, ¿sí?, lo que Él quiere que hagamos, pero Él, sin embargo, se acerca, nos busca. Hablábamos de que, ¿por qué Dios no nos da a nosotros lo que nosotros pedimos de una vez inmediatamente? Pero ¿por qué Satanás sí les da a la gente que le pide inmediatamente? Se lo coloca, los coloca, les alza, le coloca ingresos buenos. Si no, ve a todos esos cantantes de un momento para otro, o si no, ve a todos esos youtubers de un momento para otro, que no, que es que yo me gano en el día 30 millones de pesos, que yo me gano tantos miles de dólares. ¿Y esto de dónde salió? El enemigo. Estamos en la época de él, en donde Dios le permite a él que él pueda hacer cosas, ¿ve? Y por eso la palabra de Dios dice que veremos milagros, que veremos cosas que vendrán, y que eso de pronto nos llevará a algunos, ¿sí?, a pensar en cosas que no tenemos por qué pensar. Y si no, fíjense entonces que aparece, ¿sí? Entonces Dios quiere es que usted aprenda, conozca, sepa, entienda, y Él le da la revelación para que usted vea por qué está usted sentado ahí y por qué nosotros hacemos lo que hacemos como cristocéntricos. Satanás no le importa si usted piensa o no piensa. A Satanás lo que le gusta es cumplir lo que a él lo mandaron a cumplir. Sí, porque no crea que Satanás no está para cumplir lo que tiene que cumplir, porque él tiene que cumplirle a Dios, porque eso lo establece Job en el capítulo 1. Entonces, ¿qué vino a hacer él? Él vino a robar, él vino a destruir y él vino a matar. Olvídese que si usted toma el camino de la oscuridad, ¿sí?, Satanás lo coloca a usted arriba, lo pone como ministro, lo pone de pronto como concejal, lo pone de pronto como, ¿sí?, una serie de factores que le colocan en el mundo, pero que esa posición después se la baja, porque hemos visto mucha gente que es senadora y de pronto, ¿sabes?, lo meten en una demanda y tiene que salir fugándose, botándose por encima de una ventana, ¿sí?, y terminando con todo lo que ella supuestamente iba a alcanzar, o sea, aspiraba a alcanzar. Y no era ella, sino era el espíritu demoníaco que la llevaba a que hiciera todas esas cosas para después poderla, ¿qué?, cascar, para poderle decir lo que le pasó a Moisés, ¿cierto? Ahora usted viene a pegarme y a matarme como mató al egipcio. Y ahí vienen esas cosas. Entonces, de pronto Satanás le dice, bueno, ¿y usted por qué hizo tal cosa? No, es que yo
Pero ¿para qué la hizo? ¿Para qué la hizo? Entonces pague lo que tiene que pagar. Amén. Por eso, cuando Dios nos busca y nosotros lo rechazamos, retrocedemos, buscamos de pronto una excusa, porque raramente, o sea, mis amados hermanos, a ninguno de ustedes, si a ustedes les pusieran a escoger dentro de la oscuridad y de la luz, sabiendo que la oscuridad es todo eso hermoso que supuestamente nos han puesto en televisión, en internet, en todas partes, sí, muchas veces uno duda para escogerlo, ¿sí? Por eso Dios le puso a Moisés solamente un solo camino. Mató al egipcio y lo mató. Entonces, como lo mató, no sabemos las leyes que tenían los egipcios. De pronto, pues mirando de pronto los eruditos, de pronto sepan cuáles leyes tenían en ese momento, pero lo cierto caso es que le dio mucho temor, mucho horror, ¿sí? Y mucha angustia a Moisés, que salió corriendo, ¿cierto? O sea, el único camino que tenía era ese. O sea, esa puerta fue la que se abrió. Así como de pronto también se le abrió la puerta solamente a Moisés cuando iba con el pueblo israelita, que le tocó devolverse para volver nuevamente a un sitio, ¿cierto? Que tiene un nombre, Pirairó, ¿cierto? Raramente es muy difícil, mis amados hermanos, poder nosotros obedecer al Dios Todopoderoso. Yo les pongo a cada uno de ustedes, o sea, pónganse usted en la posición que yo les voy a decir. A ver, imagínense durante un minuto, vamos a gastar un minuto. Imagínense ustedes durante un minuto, si usted estuviera dispuesto, si de pronto Dios le dice a usted, o de pronto Dios le dice a usted, bueno, entonces tiene que irse para África, a ser misionero. Pues piénselo durante un minuto, a ver. ¿Qué le diría usted a Dios? Todo eso que presentó Moisés en un momento dado, y vamos a presentar una serie de argumentos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Sí? Y nos da. Él nos busca, Él nos anima a hacer la voluntad, ¿cierto? Su voluntad, ¿cierto? Pero Él también respeta nuestra voluntad. Él no quiere que nosotros, ¿sí? O sea, Él no quiere transgredir su voluntad, cosa que al enemigo no le importa. El enemigo no le importa la voluntad mía, ¿a él qué le importa? A él lo que le pasa es que le pone a uno las cosas bonitas para que uno las vea bonitas, y cuando uno se da cuenta, después vienen los problemas. Y después de estar metido usted en los problemas, ya queda uno perdido, ¿cierto? ¿Sí? Al que está casado, de pronto le pone una niña de 20, 25 enfrente y empieza a coquetear, termina de pronto por allá enlazado, sí, y después termina con que, ay, ¿qué hago? Y tal cosa, ay, pastora, por favor, ayúdeme, ¿cierto? De pronto le preguntáramos a alguien de los que no han venido, no a los que están aquí, porque yo sé que los que están aquí ya el Señor les ha colocado una revelación especial. Por eso es que yo les digo que es mejor venir a la casa del Señor, ¿sí? Donde Dios quiere colocarnos. Óigame bien, Dios no quiere quitarnos a nosotros las cosas, no, porque cada uno tiene el derecho a sus cosas. Pero Dios quiere colocarles aquí una función, o sea, un conocimiento especial, una sabiduría especial que solamente la puede dar aquí, que Él la quiere dar aquí. Es lo que yo pienso de eso. ¿Por qué Dios quiere que volvamos otra vez a la casa de Él? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros recibamos la bendición que Él tiene para nosotros, especial para los que tienen el querer como el hacer, ¿sí? Aquellos que me buscan, aquellos que están pendientes de mí. Eso es lo que quiero que entiendan, es lo que quiero que Dios me ha colocado en mi corazón. O sea, no es porque uno pueda ser egoísta ni nada, sino que cada quien tiene la forma, la voluntad para poder tomarla o dejarla. ¿Cuántas bendiciones están dejando por quedarse para oír de pronto la charla así, oírla acostadito con un paquete de papas o de chitos aquí en la mano, ¿sí? Y una Coca-Cola con agua? ¡Oh, qué bonito!, ¿cierto? Cuando tienen que estar aquí sentados, cuando tienen que venir de pronto lloviendo, cuando tienen que... O sea, son cosas que hay que pagar. ¿Y qué hace Dios cuando las pagas? ¿Será que Dios tiene que darle lo mismo que te da a ti al que está ahí acostado en la cama durmiendo porque pudo haber venido pero no quiso venir? Buscó una excusa. Aquí tenemos 5 excusas que Moisés nos va a dar, que de pronto las voy a hablar el domingo. Voy a empezar a pedirle el favor, pastora, de que me enseñe cómo son la geometría y todas las cosas para poder saber qué significa cada excusa que Moisés presentó. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere que nosotros cojamos las cosas, mis amados hermanos. ¿O será que a usted le van a dar el título de médico porque usted no va? Te tiene que ir.
¿Será que usted va a aprender lo mismo porque usted no va al internado, porque usted no hace las cosas del internado para poder aprender a manejar el bisturí y a manejar una serie de cosas? Cuando venga el momento, usted va a decir, wow, ¿qué pasó? No tengo, no sé, no nada, y le toca que recurrir, como le pasó a un colega, ¿sí? Que le dije, mire, haga tal cosa, y no era capaz. Digo, qué pena, pero yo no venga para acá, yo se la hago, porque me di cuenta de que no sabía. Entonces, ¿dónde estamos? Acuérdate que tenemos una cosa importante que está por delante, tenemos un cielo nuevo y una nueva tierra. Tenemos que ser nuevas criaturas. Tenemos que estar pendientes porque así como puede que de pronto en 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, 5 años, 10 años, venga el Señor por nosotros, tenemos que estar dispuestos. Que no nos pase lo de las vírgenes necias, que nos hemos quedado sin el aceite, que nos hemos quedado sin la esencia de Dios, sin eso que decía Juan capítulo 15, sin eso que decía Dios, quien tenga sed, venga a mí. Óigame bien, porque es que la misma palabra lo dice. Todo el tiempo, todos los capítulos, todos los versículos hablan de eso, que venga a mí. Y todos los capítulos me muestran a mí que si yo cambio de ruta, sí, me voy a encontrar con ¿qué? Con el de la iniquidad, el inicuo, sí, y que lo que tiene el inicuo o lo que el inicuo le corresponde después al final de los tiempos es el fuego eterno. ¿Estamos dispuestos a ganarnos ese fuego eterno? No, ¿cierto que no? Entonces, por lo tanto, hagamos. Sin embargo, nosotros creemos que tenemos el poder de hacerlo todo. Si no, váyase usted a los científicos, vaya a la gente que tiene conocimiento, vaya a la gente que tiene entendimiento, que cree que con eso ya... que tenemos el derecho de desafiar los mandamientos divinos, o sea, los mandatos divinos, y oponernos firmemente. Eso es lo que le pasa al hombre. Lo que le pasa al hombre que no quiere saber de Dios cuando verdaderamente en su corazón está esa esencia de Dios diciéndole, ábrame la puerta para poder entrar, ¿sí? O venga y entre en esta puerta que es la puerta de Filadelfia. Oh, ¿cierto que sí? Entonces, es eso. No nos damos cuenta de que Dios es el creador de todo. Óigame bien, Dios es el creador de todo y con solamente pronunciarlo, la nada le respondió e hizo. Génesis capítulo 1, versículo, creo que es el 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu del Dios viviente se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios creador? ¿Qué hizo Dios creador? ¿Qué hizo Dios el creador? O sea, él se puso a escribir en un papelito, se puso a él, habló, solamente pronunció una palabra. ¿Esa palabra qué es? El verbo, ¿sí? Que se hizo carne. ¿Esa palabra qué es entonces? Jesucristo. Y el mismo Padre, por intermedio del Hijo, ¿sí? ¿Con qué fuerza lo creó? ¿Con qué dinamis lo creó? Fíjense que Jesús dijo, levántate Lázaro y anda. No le dijo, levántate Lázaro y anda. ¿Cierto? ¿Sí o no? Estamos en lo que estamos, ¿cierto? Ya tenemos que clarificar nuestros puntos de vista. Tenemos que mirar las cosas como son. A nosotros Dios nos da un conocimiento, un entendimiento y también nos da una relación para poder ir a la palabra y entender el mensaje que Dios tiene en cada cosa. Yo le decía al Señor, gracias Señor por haberme dado este estudio, o sea, poder yo estudiar, ¿sí? Empecé estudiando, ¿sí? Vislumbrando la gloria de Dios y terminé estudiando esto, lo de Moisés, ¿ve? Capítulo 2. Yo le decía al Señor, wow. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, mis amados hermanos, nos quedamos en un confort, nos quedamos en la quietud. No dijo Dios, no le dijo a Dios, esa nada, no le dijo no se lo voy a hacer. Esa nada no le dijo no, porque es que no tengo nada. ¿A quién le está pidiendo usted algo si es que no tengo nada? ¿Cómo me pide a mí nada si no tengo nada? Si soy nada. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Óigame bien la filosofía de lo que le estoy hablando. Dios le dijo a la nada, produzca. Dios le dijo, hágase de la nada. Y la nada le respondió. Luego la nada tenía que tener algo, ¿cierto que sí? Pero era muy fuerte la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros que lo tenemos a este Dios, que le pedimos las cosas y tenemos la certeza porque Él dice que pedí y se os dará?
¿sí? Tocad y se os abrirá, porque nosotros no le pedimos a Él como conviene para que Él haga de la nada y nos traiga a nosotros lo que nosotros tenemos que tener. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Sí me han entendido ¿cómo es? La magnitud de lo que tenemos en nuestras manos, de lo que tú tienes en tus manos? Porque la palabra de Dios dice que a los que creen, todo le es posible, ¿cierto? Pero la fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? ¿Y la palabra de Dios quién es? Cristo Jesús. Es la voz del Padre. Entonces pronunciemos la palabra, digamos la palabra como conviene para que nosotros podamos tener la bendición completamente como conviene, que eso sí lo que conoció este varón que estaba en el desierto. Yo me lo imagino a él lanzando palabras, ¿sí? Como me pasó a mí un día, ¿cierto? Que iba caminando rumbo a la casa, ¿sí? Ahí me bajé en la autopista, iba caminando y vi unos perros y me acordé de un hermano de la iglesia que decía que cuando él iba a la finca, él ataba los perros, los ataba con lazos de fuego del Espíritu de Dios. Y yo dije, Señor, si él hacía eso, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si yo te tengo a ti. Entonces yo empecé y até los perros, y los perros ahí abajo, ahí en el piso, ahí. Me miraban nada más y yo pasaba por encima de ellos. Como dice un predicador, dice, si me quieren creer, créanme, si no, no me crean, pero yo viví esa experiencia. Es por eso que uno tiene que empezar a vivificar, óigame bien, vivificar. Sí, nosotros no somos vivientes, nosotros somos vivificados por el poder del Espíritu de Dios. O sea que usted cuando lance palabra, láncela con convicción, con certeza, ¿sí? Y crea que Dios va a hacer lo que usted le va a pedir en ese momento hacer. Amén. Por eso Dios llevó a por eso Dios llevó a Moisés a muchas súplicas, muchas oraciones. ¿Para qué? Para que él pudiese crecer y que cuando él lanzase la palabra la cumpliese. Pero fue tan terco, que en vez de lanzar la palabra, porque ya lo sabía, lo conocía, ¿sí? En vez de lanzar la palabra, tiró unos golpes. Le pasó lo mismo que le pasó en Egipto. En vez de saber que él, en vez de matar al egipcio, él podía haber ido con el faraón y haber hecho una serie de cosas diferentes, de modo tal que había cambiado el bienestar del pueblo de Israel. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué? Porque él era el segundo a bordo. Es como decir, si usted tiene un hijo y su hijo es el hijo de su corazón, ¿sí? El fuerte, ¿sí? El que lo va a representar a usted y el que va a ocupar su puesto. Dígame, si su hijo hace algo y no le dice, papá, perdóname porque es que yo hice esto y esto, y usted no lo perdona. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué le faltó a este? Inteligencia, le faltó a él cordura, le faltó a él conocimiento, entendimiento. Porque si hubiese tenido la sabiduría de Dios, había hecho eso, había ido donde el faraón para pedirle perdón. Y ahorita otra vez volvía nuevamente, en vez de decirle a la pared, a la roca, tal cosa, inmediatamente él le lanzó fue unos golpes, y en ese momento entonces Dios lo castigó, lo llevó a una serie de cosas que él no quería, pero que él recibió, ¿cierto? Entonces, óigame bien, la nada le respondió e hizo. A Jonás, ¿qué le pasó a Jonás? Jonás dijo, no, yo voy en contra del que todo lo puede, ¿cierto? No, que a mí no me mande esa orden, a mí no me lo diga yo. Entonces salió corriendo, se levantó bien tempranito, se bajó, ¿sí? al puerto y se montó en el barco, y resulta que Dios, ¿qué hizo? Le dio la orden al pez, cómaselo, ¿ve? Pero no se lo coma, sino que se lo trague, para que no lo muerda con sus dientes. Entonces, ¿qué pasó? Esa orden, ¿quién se la dio? ¿Es posible que un animal no mastique? Ellos también mastican, ¿sí o no? Porque también tienen dentadura. ¿Y a este qué pasó? A este fue que lo tragó. A ver, cuenta como cuando usted toma una cápsula para un dolor o algo así. Entonces, ¿qué le hizo eso a Jonás? ¿Qué pasó después? Salió Jonás convencido. Sí, señor, sí, es cierto, usted es el único, el dueño de todo. Claro que sí, hermano. Él es el creador, él es el dueño de todo. Él es el que todo lo tiene, él tiene el orden. ¿Qué le dijo Jesús a la tormenta? ¿Cogió con la mano y bajó la mano? Podía haberlo dicho, ¿cierto? Pero lo dijo con la palabra. Calla y enmudécete. ¿Qué le dijo al cojo? Lo cogió de la mano y lo levantó y lo puso a caminar. Le dio unos golpecitos en la nalga para que caminara el caballito.
camine, camine, camine. No, le dijo, levántate y anda, ¿cierto que sí? Y nosotros ¿por qué no nos atrevemos a decir cosas? Si tenemos el poder de Dios, si tenemos el Espíritu de Dios, si caminamos con el Espíritu de Dios, porque somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Y entonces, o es que tú llegas para poder saber de Dios, tienes que tirarte lo alto para poder caer, ¿cierto? Y estás obrando como, ¿qué le pasó a Jesús con Satanás, ¿cierto? Si eres el Hijo de Dios, bótate de aquí, ¿cierto? ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está, ¿cierto? ¿Sí? Porque hay que pronunciar palabra, amén. ¿Listo? Muy bien. Pero fuera de eso, el hombre tiene una cosita muy bonita, que fuera de eso, sabiéndolo, porque lo saben. Pero como hay un príncipe del mundo que, sí, le coloca un velo para que no lo entienda, sabiéndolo, porque saben, son sabios, son hechos, son conocidos, son profesionales, son de todo, hágase de cuenta de todo, hasta profesionales para vender caramelos, todas las cosas, son profesionales, no quieren obedecer a Dios, se oponen a la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a analizar ese periodo, esa función de ese varón, ¿sí? Que en ese momento estaba siendo forjado, estaba siendo hecho, estaba siendo ministrado, estaba siendo llevado de la mano de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque ¿con quién hablaba él? ¿Sería que de pronto las cabras hablaban? Sí, habló el burro de Balaán, ¿cierto? ¿Por qué no pudieron haber hablado las ovejitas, las cabritas de Moisés? Pero yo creo que él tenía una conversación íntima dentro de su cuerpo sin haber sentido la presencia, o sea, sin haber visto a Dios. Sí, él sentía en su corazón esa charla con él, que él tenía con Dios íntimamente, ¿sí? Donde él pensaba tal cosa y Dios se le respondía de una forma, como muchas veces nos ha pasado a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no queremos venir a la iglesia y de pronto Dios nos coloca en nosotros el querer como el hacer y nos toca que levantarnos rápido corriendo porque nos va a coger el tarde? 5 minuticos antes estábamos todos allá metidos debajo de la cobija ahí y nos toca levantarnos corriendo. ¿Por qué? Porque Dios da el querer como el hacer. Dios no lo quiere forzar a usted, pero Dios lo coloca a usted en una posición donde usted puede perder mucho. Puede perder mucho sin saberlo. Y eso es lo que nos va a pasar a Colombia. Cuando tengamos que hacer elección, tenemos que saber, tenemos que pedirle a Dios que nos dé el conocimiento, el entendimiento y la revelación para poder votar por quien conviene. Óigame bien. No es por lo que aparezca de uno, por lo que aparezca del otro, por lo que aparezca del otro, por lo que aparezca del otro, por lo que aparezca del otro. Si nosotros sabemos a quién tenemos, cuál es nuestro Dios, si nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios de principios, un Dios fiel, pero es un Dios creador, dígame si Él no está forjando lo que sea bueno para nosotros aquí en este mundo, en esta tierra. Amén. Entonces por eso tenemos que pedirle al Señor para que Él nos indique cómo tenemos que hacer. Ahora vamos a entrar en un tercer periodo, ¿sí? Que es un periodo donde ya Dios charla con Moisés. Dios se le presenta de diferentes formas a Moisés, ¿sí? Y en ese momento es cuando Dios cuando Dios le dice a él tiene que presentarse y decirle, bueno, Señor, y tal cosa, ¿cierto? Y el Señor le dice a él, empecemos por, sigamos aquí un momentico y miramos después. Es el tercer periodo que nosotros hemos estudiado, que lo conocemos, pero él no lo conocía porque no pasó, como no nos pasó a nosotros, ahora hacía nuestro día a día. Él lo hacía pensando en el futuro que él tenía. ¿Cuál futuro tenía Moisés? Moisés tenía un futuro todo el tiempo reservado para estar en el desierto. ¿Por qué? Porque si se devolvía a Egipto, ¿qué pasaría? Lo mataban, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ven? Él tenía rencor con sus hermanos, ¿sí? Los israelitas, porque ya había ido donde ellos y ellos lo habían rechazado. Entonces ya sabía que en un momento dado lo rechazaban. Entonces, ¿qué tenía él? Una opción solamente, y era estar en ese futuro que era, ¿cuál? ¿Ve? Tenía que estar en ese futuro que era el desierto. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos un futuro diferente. Nosotros tenemos un futuro que lo dice Colosenses,
¿sí? Capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Entonces tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero tenemos que estar en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que estar en ese camino que es la verdad, que es la vida, ¿cierto, mis amados hermanos? Entonces teníamos una esperanza viva y eficaz, y después vamos ¿a qué? A la Jerusalén celestial, donde vamos a estar en un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, hasta ahí más o menos entendido, ¿cierto? Entonces Dios quiere que nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, miremos a ver cómo caminamos con Él de acuerdo a lo que Él nos está enseñando. De acuerdo a la forma como Él nos indica que tenemos que hacerlo. ¿Sí? Las charlas de la pastora, ¿sí? Para hacer nuevas criaturas, ¿sí? Las charlas que se han dado de los diferentes devocionales, ¿sí? Hasta uno mismo tiene que haberse dado cuenta cuando hace un devocional de cómo tiene que responder a ese devocional. Y empieza Dios a mostrarnos por medio del devocional, de ese compromiso, óigame bien, es un compromiso. ¿Sí? Empezamos a ver y esta palabra, ¿cómo será que la podemos determinar? ¿Cómo será que la podemos decir? ¿Qué tenemos que hacer? Vámonos entonces a buscarla aquí en el diccionario, si no, entonces busquemos a Google y a ver qué nos dice Google, ¿sí? Y entonces empezamos a ver todas esas cosas, ¿para qué? Para poder dar, ¿sí? Una charla amena y una charla que nosotros consideramos que debe ser como buena, ¿cierto? Pero no nos estamos dando cuenta, o si de pronto nos damos cuenta de que esa misma conversación, ese mismo buscar, es el que va abriendo el campo de nosotros, o sea, va ampliando las estacas en cada uno de nosotros y podamos cada vez entender más las cosas. Y si podemos entonces entender lo que dice el devocional siguiente, el del día siguiente, lo vimos, sí. Ole, sí, ¿cierto? Y si esa persona ha estado oyendo los devocionales suyos, o sea, los de todos, sí, llega a un conocimiento, a un entendimiento que llega uno y dice, wow, está aprendiendo bastante, ¿cierto? Pero sí está en el camino de Dios, ¿cierto? ¿Listo? Este varón estaba en un confort. ¿Qué hacía? Se levantaba y le decía a Séfora, que es la mujer, le decía, mija, prepáreme el tinto, prepáreme de pronto si quiere la olletica esa donde van tintos para 40 días, ¿sí? Un mes, 2 meses, prepáreme eso que me voy y me llevo 100 ovejitas, 150 ovejitas y ya vengo. Se demoraba 1 mes, 2 meses, volvía otra vez, regresaba, encontraba a una señora dispuesta, a unos niños dispuestos, no le decían nada, ¿sí? Y volvía otra vez y se iba. Estaba en un confort, ya estaba acostumbrado a otra vida diferente, que es lo que muchas veces le pasa a muchas personas. ¿Sí? Llegan y de pronto terminan, los dejan sin un puesto, sin un sitio donde tener que ir, donde tener que esforzarse para llegar, y entonces entran en un confort y se acuestan todo el tiempo. ¿Ve? Pero sí se compran un televisor para poder ver. Aquí, en este momento, sí, Dios tenía que hacer 2 cosas, óigame bien, 2 cosas. Una, dejarlo ahí donde estaba en el confort, ¿sí? Y la otra, decirle, mijo, me están llamando. Me llaman todos los días, mañana, tarde y noche. ¿Sí? Todos los días hay un clamor de un pueblo que quiere que lo saquemos de la esclavitud. Que lo saquemos de la esclavitud. Entonces yo les pregunto a ustedes, así como les pregunté en cuanto a la parte de la oración, ¿será que Dios no puede verdaderamente cumplir las oraciones así, sin necesidad de que uno se las pida? ¿Será que Dios no puede sanar a aquella persona que está pidiendo sanidad? ¿Será que Dios no puede hacer tal cosa? Yo creo que sí. Tenemos un Dios creador, un Dios que todo lo puede, un Dios de lo imposible, ¿cierto? Entonces, ¿sería posible que Dios no podía de pronto también liberar a su pueblo? Sí, cogerlo de pronto, sacarlo del sitio donde estaba Gosén y llevarlo a la tierra prometida y acabar con los otros y decir, bueno, esta es su tierra, he acabado con los otros y tal cosa, y llegó.
¿Qué pensaría usted si le estoy diciendo eso y si Dios hubiese hecho eso? ¿Qué pensaría, ese pueblo cuando llegó allá a esa tierra y cogió tal cosa y se sentó en la tierra y habían las casas, se vean todo y estaba todo el cultivo hecho y tal cosa? Y empezó a enterrar a los muertos y tal cosa, enterrémoslos y tal otra, si no estaba preparado para ese tiempo de relax, de paz. ¿Qué le pasa cuando usted de pronto está acostumbrado a que tiene que levantarse a las 5 para poder estar a las 7 en una empresa y saber que en la empresa tiene que trabajar hasta las 12 del día y a estas 12 del día usted sale corriendo para almorzar, vuelve otra vez a las 2 y se queda hasta las 6 y vuelve otra vez nuevamente, coge corriendo, ¿sí? Llega a la casa y tal cosa, lo recibe su mujer, lo recibe sus hijos, ¿sí? Y después se pone a ver televisión y termina durmiendo. Y al día siguiente, sería que si él no tuviese trabajo al día siguiente se levantaría a la misma hora. ¿Cierto que no? No, ¿cierto? Entraría en un confort, ¿cierto? A este le pasó a este varón, ¿cierto? Este varón entró en un confort donde cogía las cabras y se las llevaba y volvía después a los 2, 3 meses. Pero sí Dios estaba haciendo obra en él. ¿Ve? Porque Dios estaba obrando en él de modo tal que Dios estaba metiéndose dentro de él de forma tal que él ya empezaba a reconocerlo a él. Pero ¿qué pasaba con Dios? Dios había estado oyendo el clamor de un pueblo. Pero aún no era el momento de él responder, no era el momento preciso. Óigame bien, estamos orando, pidiéndole al Señor, Señor, manda tal cosa, Señor, manda lluvia, Señor, manda tal cosa, manda la lluvia tardía. Sí, pero todavía no era el momento. Era el momento en el cual Dios estaba con el partner, con el Sunergos, con el colaborador, sí, venga mijo, venga, porque tenemos que ir a aquel otro lado, ¿cierto? Y aquel otro lado tenía que, sí, entrar en un proceso. Pero Dios prefirió usar a una persona imperfecta como somos todos los seres humanos. Por tanto, un día cerca del monte Oré, en el monte Sinaí, eso está en Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 5. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Listo. Bueno, mis amados hermanos, entonces hasta aquí llegamos y el domingo entrante vamos a oír lo que respondió este varón. Amén. Cerremos nuestros ojos. Vamos a decirle al Señor: oye, pastora, ore por nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Gracias. Por cada necesidad que hay en cada uno de nosotros. Necesidad primeramente de su espíritu. Necesidad del alma y en nuestro cuerpo, Señor. Hoy venimos, Señor, una vez más a solicitar, a clamar al Dios del cielo, aquel que dio a su Hijo, a su unigénito, para salvar a la humanidad, para salvar a la creación, Señor. Porque como dice su palabra, del polvo de la tierra también hiciste los animales, Señor. Amén. Al hombre, bendito Dios. Y mientras tú nos soplabas el aliento de vida en su nariz, aquel hombre de barro permanecía en ese sitio sin vida, Señor. Tal vez muchos de nosotros necesitamos, Señor, que sople fuerte sobre nuestra nariz, para que seamos un ser viviente lleno del Espíritu Santo, para que podamos entender y comprender todo aquello que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, Señor. Así como hoy, Señor, tú me enseñaste tantas cosas a través de los primeros 5 versículos de Daniel, Señor. Porque una tarde tú me dijiste: no entienden mi lenguaje. Quiero hablarles muchas cosas, quiero enseñarles tantas otras, pero ustedes no saben mi lenguaje. Señor, enséñenos ese lenguaje para poder comprender, poder entender cada palabra de la que está escrita en la Biblia, Señor.
una palabra con una dirección, con una enseñanza, con una instrucción, con un significado pleno, fiel, verdadero, Señor, para poder entender lo que tú quieres que cada uno de nosotros comprendamos, Señor. No podemos llegar a conocer el verdadero Dios si no conocemos su palabra, el significado de cada una de ellas, Señor. Gracias, Dios, porque así como un día Nabucodonosor, Señor, le dijo a aquel capitán de la guardia de los eunucos, enséñeles literatura y enséñeles idiomas. Señor, la literatura tiene que ver con la forma de hablar y la manera de escribir. Y el idioma tiene que ver con los símbolos, con los signos con los que nosotros nos relacionamos. Y eso es lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Cada palabra, cada símbolo, cada signo, cada cosa en la Biblia tiene una profundidad, tiene un secreto, tiene una revelación, Señor. Amén, Señor. Por eso enséñenos, Señor, ese lenguaje del cual tú quieres mostrarnos grandes cosas que el hombre desconoce, Señor. Pero que aquellos a quienes escuchamos su palabra y hemos oído su mensaje, tú te quieres revelar, Señor. Amén, Señor. Revela al corazón de aquel que ha tomado la decisión de seguirte, Señor. Amén. De aquel, porque así como hablábamos esta tarde, Señor, con el doctor, no, la fe no es de todos. Señor, gracias por llamarnos a ser hombres y mujeres de fe, porque muchos querrán buscarla, pero no la encontrarán. Y por eso, Señor, nosotros queremos darte gracias porque tú nos has llamado a creer en ti. Amén, Señor. Y aquel que cree en ti es aquel que está llamado a la salvación. Amén, Señor. Aquel que escucha su palabra, aquel que está dispuesto a ponerla por obra, Amén. a ejecutar su palabra, ese es el llamado a la salvación, Señor. Amén, Señor. Por eso, gracias, Señor, porque hemos oído su llamado. Amén. Hemos oído, Señor, así como cuando tú llamaste a Moisés y le dijiste 2 veces el nombre, quiere decir está ratificado. Porque como me enseña la Biblia, que cuando 2 veces se presenta la misma situación, la misma palabra, ha sido confirmado de parte de Dios. Señor, gracias por enseñarnos, gracias por darnos ese privilegio de ser hombres y mujeres jóvenes llamados a la fe, Señor. Amén. La fe que salva, la fe que restaura, Amén. la fe que me hace andar por ese camino estrecho, porque nos has permitido encontrar la puerta estrecha, Señor. Amén, Señor. Hoy nuevamente, Señor, levanto mis manos como señal de victoria, de petición, de ruego, como señal, Señor, de solicitar de parte tuya, Señor, sanidad para todos aquellos que están enfermos, Señor. Amén, Señor. Cualquiera que sea su dolencia, cualquiera que sea la situación en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, Señor, rogamos para que seas tú trayendo la respuesta, Señor. Amén, Señor. Que seas tú abriendo esa puerta, Amén, Señor. Señor. Así Que es. seas tú guardando la vida de cada uno de nosotros, Señor. Así es, Señor. Amén. Oramos para que tú nos des sabiduría, inteligencia y conocimiento para poder elegir la persona, Señor, que nos llevará y que nos dará una vida diferente, Señor. Amén, Señor. Así es. Esa vida eres tú, Señor, Amén. pero tú pondrás a un hombre que dirija, Señor, los designios de este país, bendito Dios. Amén. Oramos por esa persona, Señor, que ya tú sabes quién es, porque ya tú mismo la has elegido, Señor. Amén, Señor. Así es. Oramos, Señor, por cada uno de aquellos, Señor, que vienen haciendo una labor con mentiras o sin mentiras, Señor. Pero tú sabrás, Señor, qué es lo que nosotros necesitamos. Amén. Por eso, Señor, así como te decía ahora en la oración, duramos muchos años en un tiempo de guerra, Señor, de secuestros y de muchas situaciones que vivió nuestro país. Amén, Señor. Danos un tiempo de paz, Señor. Amén, Señor. Danos un tiempo diferente, Señor, Amén, Señor. dependiente de lo que suceda en el mundo, Amén, Señor. Señor. Así es. Porque todo esto, Señor, nos preparamos
para la otra situación que viene, la financiera, debido a todo lo que vive el país, Señor. Amén, Señor. Prepáranos, Señor. Prepáranos porque cada día se acerca esa redención a la cual estamos nosotros dispuestos, Señor. Preparados, Señor, para irnos en cualquier momento en que tú dispongas, Señor, nuestra salida para que venga el resto del cumplimiento de su palabra, de profecía, Señor. Amén, Señor. Padre bendito de los cielos, guárdanos. Amén. Guarda la vida de nuestros padres, de nuestros Amén. hermanos, de nuestra parentela, Señor. Amén, Señor. Cuídanos, Señor, de todo ataque del adversario, Amén, Señor. Señor. Gracias. Protégenos, Señor. Amén. Aún Señor. nuestras familias, Señor, nuestras parentelas que van a estar allí en la mesa de votación, Señor. Amén, Señor. Que van a servir como jurados, Señor. Guarda la vida de aquellos, Señor. Bendito. Guarda la vida de aquellos que van a estar por primera vez en una mesa, Señor. Amén, Señor. Sin saber cómo manejarse, sin saber de qué manera aquellos astutos Amén. puedan engañar al incauto, puedan engañar a aquel que se sienta allí creyendo que los que están a su alrededor son buenos, Señor. Amén. Padre, guarda la vida de todos, Señor. Ayuda a aquel, Señor, que tiene esperanzas en ti, confiando en ti, en su palabra, Amén, Dios. Señor. Gracias, divino Salvador. Amén, Señor. Protégenos, Señor, porque tú nos has llamado al camino de la fe y tú nos guardarás desde nuestra cabeza a la planta de los pies. Amén, Señor. Bendice los hermanos que se encuentran en Medellín, en Amén. Bogotá, en Piedecuesta, en Girón, en Cartagena y en cualquier parte del mundo y de nuestro país y en nuestro departamento. Amén, Señor. Cuídanos a todos, Señor, porque no sabemos, Señor, las acechanzas del adversario que pueda presentarse alrededor nuestro. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Amén, Señor. Gracias, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que nos lleve a cada uno de nosotros a nuestros hogares. Amén. Guarda nuestra salida, Señor. Y gracias por llevarnos con bien a nuestros hogares. Amén, Te Señor. bendecimos, glorificamos su nombre y exaltamos su divino poder. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.